El presente trabajo es elaborado por estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del grupo 5 del curso Materiales de Construcción, de la sección CS3B a cargo del ingeniero Carlos Huerta. Nuestro tema a tratar es materiales geosintéticos en la construcción, pero previamente tenemos que revisar los antecedentes históricos. Partiendo de la Edad Antigua, no se mostraban rastros de los materiales geosintéticos en la construcción. Sin embargo, las civilizaciones egipcias utilizaban como medio para dar resistencia al granito o al basalto, mezclándolo con oro o plata, generando así una alta resistencia. En la Edad Media, durante el siglo XII en Francia, las construcciones eran más livianas, sin perder propiedades como resistencia, protección y control de una adecuada temperatura. En la Edad Moderna, la construcción se encontraba en un proceso de cambio, pues se comenzaron a hacer ensayos con barras de hierro y acero, demostrando como así la aparición de un nuevo material de soporte. Y en la Edad Contemporánea se da el perfeccionamiento del acero, pero ahora contando con nuevos materiales tecnológicos, y en este grupo se encuentran los geosintéticos. Los geosintéticos aportan mucho a la ingeniería civil de una forma sobresaliente. Son usados en todo el mundo teniendo en cuenta las condiciones del terreno, del cual varían sus propiedades y funciones. Estos son utilizados para reforzar o reemplazar materiales de construcción tradicionales. Como objetivo, nuestro grupo tiene identificar, explicar y profundizar las características más notables de los materiales geosintéticos. Como objetivo específico, tiene describir los diferentes tipos de geosintéticos que existen en el mercado de la construcción y exponer las principales propiedades de los mismos. Pero, ¿qué es un material geosintético? Un material geosintético son productos planares fabricados a base de material polimérico sintético derivado del petróleo. Son usados de manera frecuente para mejorar y ejecutar obras o proyectos de ingeniería. Estos geosintéticos entran en contacto permanente con el suelo, rocas, tierra u otro material. Tipos de geosintéticos. Los geosintéticos se clasifican según el proceso de fabricación. Geotextiles. Los geosintéticos geotextiles se asemeja a una red, lámina o manto. Es un geosintético muy flexible y muy permeable. Geomallas. Destaca por su ventajosa función de refuerzo. Geomembranas, compuesto por uno o más membranas que se emplean para la retención de líquidos, es decir, posee alta impermeabilidad. Geoceldas. Es un geosintético tridimensional con forma de redes o panales de abejas. Geocompuestos. Están compuestos por combinaciones de geotextiles, geomallas y geomembranas. Geomantas. Son fabricados a base de materiales biodegradables. Estos geosintéticos reducen los severos efectos que causan las lluvias sobre el suelo. Funciones de los geosintéticos. Entre los comunes y solicitados en el campo de la ingeniería civil tenemos función de separación. Los geosintéticos con esta función se encargan de separar dos capas del suelo con diferentes proporciones de partículas. Por ejemplo, estos geosintéticos se pueden llevar a cabo en la construcción de pavimentos. Específicamente, cumplen la tarea de prevenir que materiales en la base impacten en el subsuelo blando. Función de filtración. Cumple con la labor de filtración de partículas de arena u otro material del suelo. Por ejemplo, permite el movimiento del agua a través del suelo y retiene sin movimiento las partículas que son transportadas por el flujo. Función de drenaje. Estos geosintéticos permiten el tránsito del agua a través de suelos con poca permeabilidad y no permiten que se acumulen considerables cantidades de depósitos de material. Función de refuerzo. Estos geosintéticos actúan como elementos de refuerzo en contacto con el suelo, mejorando las propiedades de resistencia y deformación. Estos también pueden ser empleados en la construcción de pavimentos. Función de protección. Tienen la tarea de proteger otros sintéticos. Asimismo, estos cumplen el cometido de reducir la degradación de pavimentos,
protegiéndolos de roturas por elementos externos presentes en el entorno como raíces y elementos cortantes. Aplicaciones de los geosintéticos en la ingeniería civil. Estos elementos son indispensables en las estructuras que poseen material de construcción tradicional, como suelos, asfaltos y casi todo tipo de terreno. Es importante mencionar que los geosintéticos ayudan a prolongar el tiempo de vida de las obras. Geosintéticos en la estabilización de los suelos. Se utilizan frecuentemente en la construcción de pavimentos. La incorporación de geosintéticos puede mejorar favorablemente la capacidad y distribución de cargas en suelos blandos. Un apropiado geosintético geotextil proporciona convenientemente la función de separación de capas y evita futuras perforaciones en el subsuelo de la construcción, prolongando así su vida útil. Recubrimientos de asfalto. El empleo de geotextiles entre recubrimientos de asfalto permite entorpecer el proceso de agrietamiento reflectante. La utilización de geotextil proporciona una barrera de protección sobre la subrasante y permite evitar el paso del agua. En consecuencia, la subrasante no pierde su capacidad de resistencia y se extiende la vida útil del pavimento. Terraplenes y taludes reforzados sobre suelos blandos. En terrenos de topografía muy accidentada se tiene en consideración la alternativa de utilizar geosintéticos para reforzar terraplenes a una determinada altura, teniendo en cuenta que los cimientos adyacentes al terraplén son demasiado débiles. El empleo de geotextiles o geomallas brinda una adecuada solución y reduce costos importantes con respecto a métodos de construcción más convencionales. Muros de contención reforzados con geosintéticos. Permite adecuados niveles de soporte en la masa del suelo. Esta operación brinda adecuados niveles de apoyo y estabilidad en la estructura que se encuentra detrás de los muros. Drenaje en el subsuelo. Los geotextiles se usan en los sistemas de drenaje del subsuelo, cumplen la función de separación y cuentan con características permeables para mantener el suelo fuera del medio de drenaje. Normatividad. En el 2019 se aprobaron normas técnicas peruanas sobre el suelo, geosintéticos y otros, modificando ciertos reglamentos, los cuales son: determinación de la resistencia al desgarre trapezoidal de los geotextiles, método de ensayo para la resistencia al punzonamiento de geotextiles, geomembranas y productos afines, método de ensayo normalizado para propiedades de tensión de geotextiles por el método de la muestra ancha, método de ensayo normalizado para la resistencia a la rasgadura inicial de láminas, método de ensayo normalizado para las propiedades compresivas de plásticos rígidos. Conclusiones y recomendaciones. El uso de un material geotextil como separación asegura que las capas se mantengan a lo largo de su vida útil, evitando la contaminación de estas, por lo que la colocación de geotextil brindaría una eficiencia funcional y económica. En la pavimentación, los geotextiles evitan que las capas de la estructura se ablanten, afectando su resistencia. Recomendaciones. Los geotextiles pueden ser utilizados en diferentes obras civiles, como cimentaciones de edificios, protección de obras costeras, estabilidad de taludes, entre otros.